queridos amigos? Bienvenidos a Pura Vida Cultural. Y en este jueves tengo el honor de recibir al doctor Omar Lezama. Bienvenido. Gracias, Elisa. Sí. Buenas tardes. Gracias. Él es el responsable del posgrado en Artes y Diseño de la FES Zacatlán y estaremos entonces hablando de Artes y Diseño. Pero iniciando en este momento y para hacerles una cordial invitación, entrando en todos estos temas de artes y diseño, les recuerdo también que en el estudio de Pura Vida Cultural, el próximo 18 de agosto, tenemos, ya en este momento prácticamente estamos a 3 días, tenemos un taller que es El Poder de tu Energía con el primer actor Juan Antonio Edwards, quien, como ustedes saben, él es el director de Cultura Teatral y Energía Escénica, y es el domingo 18 de agosto de 10 a 3. No se lo pierdan, los 2 talleres anteriores se nos llenaron así rápidamente. Y bueno, pues también quiero aprovechar para hacerles una invitación a Puebla el próximo sábado 24 de agosto, donde estaremos degustando la temporada deliciosa de los chiles en nogada, y aquí a Omar ya se le antojó. Y bueno, pues estaremos, no se pierdan de las redes de Pura Vida Cultural y de nuestro Facebook, donde estaremos dándoles mayores informes. Ya saben, escríbanos, estará apareciendo el teléfono de Pura Vida Cultural, mándenos un WhatsApp y bueno, pues allí tendremos el gusto. Entonces, 18 de agosto, taller de energía para manejar el cómo controlarnos en ciertas situaciones, para vender, para hablar en público. Parte del entrenamiento que yo he recibido es de parte de Juan Antonio Edwards, valga la redundancia, y también nuestros viajes mensuales, en este caso a Puebla, la temporada de chiles en nogada. ¿Qué tal? ¿Que ya se te antojó? Absolutamente. Sí, de hecho ya tuve el gusto que me acompañaras en un recorrido a Zacatlán de las Manzanas. A Zacatlán de las Manzanas, ciertamente. Y la pasamos muy bien. Fenomenal. Exacto. Desde la mañana hasta que cayó el sol, todo fue un descubrir Puebla. Puebla, exactamente. Fuimos a Zacatlán de las Manzanas y a Chignahuapan. A Chignahuapan, desde luego. Exacto, pero bueno, y cuéntanos, Omar, deben saber, como les dije, bueno, responsable del posgrado de Artes y Diseño de la FES Zacatlán. Qué gran responsabilidad. Es mucha la responsabilidad, pero es más el gusto de los productos que de ahí emanan, del público, de los estudiantes que llegan allí, de todas estas actividades que tienen que ver con el constante ejercicio de la creatividad, que a partir de casi nada pueden y deben hacer cosas extraordinarias. Así es, esto es maravilloso. Yo, evidentemente, eres mi jefe en esa área. Oh my God. Yo soy una de las personas que participa tanto en la maestría como en el doctorado. Así es. Que se imparte no solo dentro de la FES Zacatlán, sino en todo lo que son las sedes que se tienen en la UNAM. ¿Y cuáles son estas sedes? Las sedes, bueno, la principal de la cual dependemos por parte del programa es la Facultad de Artes y Diseño, la Academia de San Carlos, que es más conocida. Y la tenemos aquí atrás, precisamente. Una escena bellísima. Sí. Y hay otra, ahí es donde se llevan los programas de maestría y doctorado. Sí. En la FAD en Xochimilco es donde está la licenciatura. Y hay otras sedes en Taxco, por ejemplo, que es un centro de extensión, donde eventualmente también hay una licenciatura que tiene que ver con cuestiones de orfebrería, de trabajo para platería. Y ya fui, ya me hizo genial José de Jesús Soriano Telles, que es profesor allí, me hizo el favor de invitarme a dar precisamente un taller de imagen y todo lo que es el manejo de los chicos como recursos para que no solo produzcan los objetos de diseño y en este caso específico de plata, sino que aprendan a comercializarlo. Sí, porque esto es muy importante en lo que es el prospectar, no nada más el arte, porque mucha gente piensa que es solamente lo que sientes o lo que vives, pero es mucho más profundo si se queda colgado en una pared y la gente lo ve, pero no lo compran. Ciertamente. Bueno, algunos de ustedes que tengan cierta edad ya se acordarán de este libro magnífico de canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven y del vendedor de las canastas. Digo, es una invitación para aquellos de ustedes que les muerda la curiosidad, no lo busquen en internet. Se pueden encontrar la versión extractada ahí, pero dudo mucho que aparezca. Igual que sí, ¿no? Igual y sí. Pero da igual. Un poco, sí, ¿no? Pero no creo que sea lo mismo. No, mejor compren el libro. Sí. La verdad es que en ese cuento en específico hay una parte donde
uno de los personajes, solo contaré esta parte como una introducción descarada y cínica para que consigan el libro, es que el artesano, que es un tejedor de canastas, habla acerca de todo lo que implica ser un canastero, si es que existe el término, pero hacer las canastas y todo el proceso que conlleva hacerlo. Entonces viene un personaje de un país al norte del nuestro, queriendo hacer gran negocio para llevar estas canastitas a Nueva York, pero el artesano mexicano, en su humildad y honestidad con lo que hace, imprime mucho de él en lo que produce, sí, con sus propias manos. Habla Así de es. Cantarle y estas cosas, sí, de creer en tu trabajo. Y bueno, dejo esto ahí para que vayan ustedes a buscar a Bruno Traven, ¿no? Sí. Y la otra de las circunstancias, digo, ahora que lo mencionas, ya en el terreno profesional, no sé si me estoy adelantando, ¿no? En el terreno de los diseñadores gráficos ocurre mucho que sí terminan las materias, es un gremio profesional muy noble. Sin embargo, ocurre que cuando se presentan o se tienen que ir al terreno del mercado real, pues con toda modestia te dicen que cuesta su diseño como 3, 4 mil pesos, ¿no? Cuando en realidad cuesta más. Y te estás yendo alto, porque la verdad es que a veces a mí me ha tocado que me lleguen a encargar un diseño. Recientemente, hace 15 días, me encargaron un logotipo y la persona me dice, oiga, pero ¿cuánto me va a cobrar? Le digo, solamente quiere el logotipo porque evidentemente le hago aplicaciones al diseño y se le tiene que hacer la aplicación digital del mismo logotipo. Y me dijo, no, pero nada más quiero un dibujito así muy sencillo. Es más, mire, estoy aquí en un restaurante y le puedo hacer un dibujito en una servilleta y le tomo una foto. Exacto. Y me dijo, y le dije, bueno, mire, nada más porque es usted, pues, y que solamente quiere el logotipo con aplicaciones simples, pues le cobro 5 mil pesos. ¿Qué? Está carísimo. Allí donde dice mantas y fachadas y diseño gráfico me cobran 200 pesos. Y le dije... Y el diseño es gratis. Sí, exacto. Y entonces y me dijo, y todavía me regalan 100 tarjetas de presentación. Le dije, señora, por favor no se tarde y no desperdicie la oferta, ¿sí? Sí. Y yo, la verdad es que las personas piensan que el diseño es hacer un dibujito y ahí te va. Sí, yo creo que mucho de esto, perdón, no sé si me estoy readelantando al tema, pero es que tiene que ver con esto porque de cara, por ejemplo, a los posgrados, ¿para qué voy a hacer un posgrado en artes y diseño? Cuando te agarras una librería o recursos ya prefabricados de la red, tengo que hacer la referencia. Y ya con esto le modifican 2, 3 nodos, hacen un cambio de color, lo ponen de cabeza y te lo venden, ¿no? Sí. Y ese diseño te lo encuentras con Pepita, con Federica, con Memo, con Chonita, etcétera, etcétera. Sí. Y te cobran cualquier baba de perico, entonces eso demerita mucho la calidad del trabajo de investigar en un diseñador profesional, ¿no? Sí. Digo, vemos ahí un saludo a los muchachos de por ahí, pero el Metro Chabacano, que siempre nos sacan de los apuros. Nos sacan de cualquier apuro, sí, en cualquier momento. En Corel, pero la verdad es que ellos hacen un trabajo que quizás nosotros como docentes tendríamos que hacer desde las aulas en una clase de prospectiva y mandar a los estudiantes de licenciatura en especial a enfrentarse al terreno laboral, a hacerse a la realidad, porque digo, aquí en los cariñosos brazos de los maestros, las maestras, pues te dan chance de llegar 10, 15 minutos, de dejar esto así, de entregarlo mañana, yo qué sé, pero con un cliente real no te va a permitir todas estas, vamos a decir, bellezas. Caricias, ¿no? De la vida, ¿sí? Sí. Y bueno, tengo por aquí algunas imágenes. Sí. Y una de ellas, y bueno, me gustaría entrar un poco contigo en la definición. Aquí vas a ver aquí lo que, sí, cómo se pusieron. Aquí tenemos a unos alumnos muy queridos. Sí, de hecho, no. Martín, que es el que está abajo precisamente, está por graduarse en cualquier momento, ya en estos días. En 5, 4, 3, 2, 1. Y Martín, sí, es un asiduo seguidor de este programa. Cada 8 días nos ve, así que muchos saludos, Martín. Saludos, te vemos, Martín, en el examen de maestría ya. Por favor. Y bueno, tenemos aquí, parte de las actividades que se hacen es el Cafés Acatlán. Y es bueno porque vamos, antes de entrar en este detalle, sí, el ver
que nos definas, por ejemplo, desde un concepto, porque muchas personas piensan que el diseño es arte o el arte es diseño. ¿Qué es arte y qué es diseño? Hay una serie de escuelas, de conceptos y de corrientes de pensamiento que tienen específicamente, ahora sí que catalogado, tanto una como otra disciplina. Como ejemplo, cuando estás en una revista, pues te dicen que eres director de arte, cuando en realidad es el señor que organiza, o la señora, ¿no? Ahora con eso del género, que organiza qué tiene que ir aquí, qué tiene que ir allá, tienes que hacer un poco el trabajo junto con tu editor, qué es lo que tiene que ir, que si falta una ilustración, que llámale a Israel, por ejemplo, ¿no? Que si Israel Mejía anda por ahí, pues saludos a Israel, que fue un gran colaborador nuestro. Y de ahí, por ejemplo, lo que hace al arte, pues como una definición muy, muy elemental es aquello que nadie puede hacer de una manera tan simple, ¿no? Y de ahí uno puede meterse desde una perspectiva totalmente teórica, así súper clavada, ¿no? En qué es lo que la define, qué es lo que la hace, dónde la aplica. El término cambia mucho según, como decía Molière, las cosas cambian de nombre según quien las haga. Así es. Y aquí también priva un poco ese principio en donde tienes, por ejemplo, cuando tienes que hacer una definición de un marco teórico, le tienes que preguntar al maestrante o al doctorando que defina él, según sus propios términos, qué es el arte o qué es para él el arte. Obviamente tiene que sustentar la idea, no tanto vendértela, sino convencerte de qué es lo que finalmente él va a acuñar en lo sucesivo dentro de su investigación. Así pues, cuando los resultados al final los tienes que decantar en un algo concreto, cuando esta definición no es específica, viene el problema que cae dentro de la indefinición, y pues ya sabes que, digo, perdonando el lugar común, pues el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y es perfectamente común, a veces diría yo que hasta pecaminoso, que pues se elevan y dice, perdón, solo defina el arte, Exacto. baje, ¿no? Por favor, por ¿Sí? favor. Yo recuerdo estando estudiando el doctorado, que decían, es increíble que están en un doctorado en historia del arte y Sí. aún cuesta trabajo. Le digo, no, y estamos en el postdoctorado en historia del arte Sí, y sí, nos claro. sigue costando trabajo una definición de arte. Y cuando te encuentras algo tan simple como Wikipedia de arte, es Sí. todo aquello que te causa una emoción, quítale esa idea al alumno, por ejemplo, de licenciatura, y cuando llega a maestrías en una formación tan profunda es. en arte, de repente te dicen, es que me causa en emoción. No, discúlpame, venía para acá y casi me volteó un tráiler, Sí, sí. y me dio una emoción impresionante, negativa, por supuesto, Desde pero luego, al sí. final de cuentas, y créeme, de artístico no tuvo Nada. Sí, entonces, Sí, claro. es muy complicado y te encuentras entonces ya todos estos procesos fenomenológicos y Así te es. vas hacia atrás. Digo, a mí me encanta Irving Panofsky, por ejemplo. Ah, sí, claro. Sí, me Un encanta. clásico. Un clásico, pero entonces tú estás hablando de una persona que escribe un texto a principios del siglo XX, pero todavía con una mentalidad finisecular decimonónica. Y entonces, ¿qué es lo que haces para que el libre pensamiento del siglo XXI y esta capacidad Fluya. millennial acepte una metodología y un proceso cuya concepción pues viene no solo de la etapa quizá dieciochesca, sino ya Sí. está en el decimonónico también? Sí, verás, aquí acabas de mencionar un factor que ciertamente nos preocupa en las escuelas, en las aulas, en maestría, Sí. en doctorado, porque el millennial es una generación que desafortunadamente le tocó cargar una pesada lápida que de entrada, si hay un millennial por ahí entre nuestro público, Entre ustedes, nuestra producción, por Sí. ejemplo. ustedes no la pidieron, no, Sí. pero les tocó, lo Sí. siento. A mi generación le tocó la calvicie a los 18 años. Y a ustedes les tocará. No a todos, doctor, no a todos. Bueno, hablando en términos de género, a algunos sí nos cayó. A veces puede ser lluvia ácida, lo reconozco. Pero el millennial es que es un factor muy importante aquí. Pero son nuestros alumnos que Así están es. ahorita ya llegando a la maestría. Así es. Preguntando con un arquitecto de allá de la FES, Acatlán, le preguntaba cómo era que sus alumnos habían cambiado en
un lapso de 15 años a la fecha. ¿Qué es lo que has detectado en ellos? ¿Qué es lo sustancial que te preocupa de ellos? Me dice, para empezar, son unos... No me censuren la voz. La otra es que al pedirles que apaguen su celular, estás coartando sus derechos dentro del aula. Sí. Luego, debido al poder magnético que tienen los teléfonos, que están perfectamente diseñados, que son como un niño muy, muy malcriado, si no lo oyes, lo sientes, si no lo oyes, lo sientes, lo ves, y si no, todo eso junto, más alguna otra cosa que paso por alto, pero básicamente es eso. O sea, se hace sentir presente en todo momento y genera una suerte de adicción, lo cual de hecho ya está tipificado y ya existen hasta tratamientos para eso. Punto, sí, por ¿no? fortuna. ¿Qué es lo que hace esto? Reducen sus capacidades cognitivas y su capacidad de concentración. Pero no solo esto, sino su capacidad, creo yo, y que es muy complicado, de análisis y sobre todo de síntesis. O sea, se encuentran algo y de repente les dices, oye, sígueme diciendo, porque seguimos en lo mismo de la definición de arte y diseño, y de repente te lo dicen en 2 renglones y tú así acabas de resumir en 2 renglones 20 y tantos siglos de aprendizaje desde los griegos, y ahora viene así de simple, y cuando les dices, desarróllame un documento de investigación profundo que además aporte algo, que analice, ya tenemos un problema grave. Sí, muy grave. Y resulta que pues nos estamos haciendo mucho a la cultura del meme, y el meme lo que hace también es esta síntesis, estas perlitas de sabiduría, diría yo, estas grajeas de sabiduría, entre comillas, que mucho de esto son lugares comunes. El lugar común no es malo en sí, permítaseme el término malo, es como salpimentar algo, se le puedes poner un poco, pero le pones tanto y te da un dolor de algo con tanta pimienta, ¿no? Exacto. Y es lo mismo. ¿Cuál es el problema de esto? Porque eso es un verdadero problema, que no tienen una capacidad al corto plazo de desarrollar un tema, porque todo viene con base en armar, es como un lenguaje no lineal, que dentro de su aparente caos tiene una coherencia, que cuando se meten a hacer una tesis, a plantear un problema, y unas posibles soluciones, en todo caso, hipotética. Claro, algunas son hipatéticas, ¿no? ¿También? Pero dices, bueno, yo también lo pasé. Sin embargo, el punto aquí es que no se sabe distinguir a las claras, porque ciertamente todos, incluso nuestras generaciones, están invadidas de tanta información imposible de procesar, de recordar. ¿Sabes que está ahí en las ¿qué? ¿Cuántas imágenes pueden caber en un teléfono? 1200 imágenes. No creo, yo traigo casi 47,000 imágenes. Bueno, pues les apuesto que la doctora Elisa ni siquiera va a imprimir 3 de esas imágenes. De hecho, yo forma creo que parte del encanto nada más contemporáneo. Exactamente. ¿No? Pero ahí ya entraríamos a lo que sería la conceptualización de dónde se une y cómo se unen arte y diseño. Pero antes de ir a la concepción de diseño, porque arte pues es mucho más complejo, es esta emoción, es este pensamiento creativo. Tengo por aquí unas imágenes de parte del trabajo que se hace. Me gustaría que viéramos tres seguidas, de las que estuvimos o se van a estar, de los eventos que se tienen, pues. Entonces esto es bastante importante. Aquí tenemos a la doctora Leilani, al doctor José Luis Caballero, que le mandamos un gran saludo. Un saludo. Ahí estás tú. José Luis, claro. Y tenemos a la maestra Norma Mayén. Y aquí tenemos también, precisamente de lo que estábamos hablando, del diseño y la comunicación. Esto es circunstancial, digo, no habíamos planeado traer eso, pero bueno, salió ahí, ¿no? Exacto. Y tenemos una más, que es precisamente esto. ¿Cómo definimos las artes? Y esta imagen que me encanta, del interior del Palacio de Bellas Tiffany, Artes. ¿no? Es un Tiffany, de hecho, es un telón original de 24 toneladas basado en un diseño de José María Velasco de los Volcanes, y mandado a hacer a Tiffany a Nueva York, y que tiene 1,000,001 cristales de Tiffany conformando el telón antifuego. Santa Madonna. Pero bueno, aquí estamos en la parte de arte. ¿Y cómo defines diseño? El diseño consta de un elemento vital, que es la creatividad. La creatividad resulta ser tan absolutamente indefinible como la felicidad. Ya me la pusiste complicada. Y mira que acá tenemos expertos en felicidad. En felicidad, oh my God. Bueno, este tipo de felicidad es una suerte de satisfacción en donde el diseñar
no voy a caer en el lugar común que estás pensando, significa no otra cosa que reinterpretar, pero la interpretación tiene también algunas condicionantes Sí. que tienen que ver con leer libros, con entender libros, letras escritas sobre papel. ¿Caligramas? Pueden ser. ¿Podrían ser? Desde luego. Puede ser incluso la caligrafía escrita de cabeza, que es lo que te dice si eres un poco grafólogo o grafóscopo, también puede ser. Y la otra es de que en una ecuación lineal de todo esto, el diseñar finalmente es una suerte de, vamos a llamarlo así, es que hay tanta relación cósmica con el cómo te sientes, Sí. que al final del día, pues no se necesita inspiración, porque la inspiración realmente es poner sus jóvenes traseros en una silla y ponerse a trabajar. La inspiración, como decía Picasso, te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Exactamente. Hay una anécdota muy bonita que tiene que ver con un personaje del diseño gráfico, y una de las alumnas le preguntaba, maestro, así con esa solemnidad que le hablamos al maestro, sí. Dice, ¿y cuál es la base de inspiración para su trabajo? Entonces aquel se enoja y le dice, a ver, tú vas al zapatero y le dices, maestro Rutilio, aquí le traigo mis zapatos, se descosieron, quiero que me los cosa. ¿Cómo no? ¿Cuándo me los tiene? El jueves. Muy bien. Te va, regresas el jueves y vienes por tus zapatos. Y te encuentras con que el maestro Rutilio no cosió los zapatos. Maestro, vengo por mis zapatos. ¿Todavía no están? Es que no los cosí. ¿Pero por qué, maestro, usted me dijo que viniera el día de hoy? Es que no encontré la inspiración. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el maestro Rutilio? Agarrar los zapatos, encontrar un momento y ponerse a trabajar. Burdo el ejemplo, pero al final de cuentas es eso. Sí, existen ciertas sustancias cerebrales, si estás tú embotado, te tienes que parar de la silla y del Xbox y del Facebook, todo al mismo tiempo. Te das una vuelta a la manzana y hay un algo químico que se llama, creo, prostaglandina, que estimula el pensamiento creativo. Pensamiento creativo, exactamente. Sí. Cuando regresas, o sea, la idea base sigue allí, pero toda la basura que estabas pensando se disipa gracias al simple hecho de caminar. Entonces, cuando te dicen los maestros que la distancia más corta entre 2 puntos es, ustedes se la saben, no se las voy a decir, sino investíguenla, pero no en internet. No. Pero a veces la línea recta no siempre es la mejor, porque si yo tengo que tirar recto de aquí a ahí y está la mesa, pues me voy a romper la crisma, ¿no? Exactamente. Entonces, si le doy la vuelta, pues es más lejos, pero es la mejor, o que me va a mantener mi integridad a salvo. Y muchas veces eso cuesta hacérselos entender, porque como no lo experimentan, entonces diseñar para ellos, o para muchas personas que no son ellos solamente, significa ¿cuál es tu versión de eso que todos hemos visto toda la vida, no? Sí. Esta línea que siempre ha sido así, ¿qué tal si ahora la haces así? ¿O qué tal si ahora viene así? De esa manera. Y sigue siendo una línea. Exactamente. Entonces, el cómo tú, voy a tener que caer en la definición, aunque no querría, cuando tú designas o determinas que eso vaya así, debe tener detrás una justificación, no para que no seas apedreado. No, justificación como sustento creativo. Así es, como sustento, exactamente. ¿Qué es lo que yo, perdón que te interrumpa, sí, siempre le digo a los alumnos, ¿no? Es que se lo estoy justificando. No, es que justificar es, ya lo hice y ahora te explico a dónde quería llegar. Sustentar es, antes de hacerlo, fui por punto A, B, C. Decía, y debes recordar esta anécdota que es una de mis favoritas de la historia del arte, de Casimir Malevich, cuando hablaba del suprematismo. Sí. Y cuando tienen esta exposición donde el crítico llega y se encuentra, pues imagínense, amigos, un cuadro que es blanco, sí, y nada más con un cuadrito negro, y la obra se llama Composición negra sobre fondo blanco. Entonces estoy imaginándome como esto, o sea, el cojín que tengo acá, y que fuera composición roja sobre fondo negro, y composición y un beige, clásico atrás. Exacto, composición beige sobre fondo negro, sí. Y así se la llevaba. Y entonces el crítico dice, estamos hablando de la segunda década,
Así es. del siglo XX, exactamente hace 100 años. Sí. Y entonces el crítico le dice abiertamente a Casimir Malevich, esto es una burla, esto no puede ser considerado ni arte ni nada por el estilo, esto está vacío. Y él le contesta, no está vacío, está lleno de ausencia. Y le explica todos los valores intrínsecos del por qué el negro en un cuadro representa todo el vacío de los periodos históricos que precedieron estilística y artísticamente hablando, y cómo nada de ello sirve para el momento de posguerra en el que se encuentran, sí, o de entreguerras, si lo vemos ya desde este momento, pero que además... Es un momento difícil para la creación. Para la creación, pero que además no hay nada que pudiera servir como brote de inspiración para decir, rompo como los impresionistas con el burdo academicismo, sí, que me está verdaderamente castrando. Y entonces aquí viene un punto de reflexión de cómo un cuadro negro sobre un fondo blanco puede ser considerado una obra de arte o la base para que de ello surja un diseño de acuerdo con la Bauhaus. Sí, sí, y es todo esto que acabas de verter sapientísimamente. Tiene que ver con muchas horas tras cero, de estar leyendo libros, de entender, de meterte de veras entre líneas, el intertexto que puede haber allí, que siempre lo hay, ¿no? Siempre. Y entonces esto es lo que cuesta tanto trabajo, porque justamente los niveles de atención son tan sutiles. Si de por sí cuando estamos frente al pizarrón, según hay una oscilación de atención, en donde más o menos cada 3 o 4 segundos podemos captar la atención de nuestro receptor. Y se nos pierden a los 2 minutos. Así y es. A los 7 están prácticamente muertos. Bueno, diría yo ausentes, porque alumnos que de por sí ya están así. Son buenas personas, muchos de los alumnos. Ya no estamos hablando de los millennials, todo es meramente... Todos los alumnos, todos. Sí, todos también los tenemos alumnos maestros, de nuestra generación, sí, que son maestros y que deciden tomar la maestría o tomar una segunda o tercera maestría inclusive, sí, o doctor, sí, o sea, están en el doctorado. Sí, incluso a veces, digo, no, a nosotros no nos pasa eso, por supuesto, pero por ejemplo, incluso los maestros a veces son los peores alumnos. No, yo creo que siempre somos los peores alumnos porque somos muy inquietos y muchas veces tenemos este orgullo, soberbia de creer, eso ya me lo sé. Una de mis palabras favoritas es soberbia. Y creo que es eso, sí. Es eso, es la soberbia o el famoso orgullo institucional de... A mí me tocó alguna vez en el doctorado darle clases a un maestro mío de maestría. Ya. Entonces era así como que como mi alumna que llegó con licenciatura y yo la titulé de maestría, ahora es mi maestra en el doctorado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y me ha pasado lo mismo en la licenciatura o en maestría, sí, que profesores que me dieron clases en la licenciatura ahora son mis alumnos en la maestría y es así como que... Inconcebible para ellos. Exacto. ¿Tú qué me vas a enseñar si yo te enseñé a ti, no? Sí, y, sí, o sea, sí. Exacto. ¿Y qué hiciste estos 20 años? Sí. Bueno, esto es una crítica constructiva. Saludo a los maestros que nos conozcan de alguna circunstancia positiva siempre, claro. Sí, claro. Y entonces, bueno, tenemos otras imágenes también, que me llamó la atención, una muy interesante que enviaste. Sí. Dije, esta se la tengo que preguntar, ¿por qué me mandaste esto? Esta es una de las instituciones que juegan una función, digamos que social, anímica, emocional en este país. Bueno, la verdad es que el naranja es uno de mis colores favoritos. Fue por eso. Sí, la verdad no podría ocultarlo. Pero al margen de eso, el que aparezca el Centro Nacional de las Artes es una de las formas de institucionalizar justamente el arte, lo que un poco tiene que ver a propósito del diseño, cómo es que se transporta el término a otros contextos y entonces lo mismo significa tiene otra connotación. Como ejemplo, cuando hacemos el clásico ejemplo de la línea, pues le digo, a ver, ¿qué es una línea, no? Y de repente, pues, se les ocurre a los alumnos, no vamos a decir. No, pero es la huella que deja un punto al desplazarse de una dirección inicial a una final. Bueno, vamos a decir que la compañera González ya dijo esa versión. A ver usted, Peña, es un nombre caprichoso, ¿no? Sí, ya, no sé por qué. A ver usted, Peña, ¿cuál es su opinión de esa? Una línea que es, una rayita. Ándale, pues, Peña. A ver usted, López. Sabía que ibas a decir eso, lo sabía. Bueno, vamos a decir otro. Portillo, a ver. Usted, ¿qué dice que es una línea?
Pero ya que agotaron todo y que de repente se quedan brincando en el mismo contexto, digo, pero ¿por qué no sacan el término de solamente lo que la geometría o de la puntuación Sí. puede decirles? ¿Qué tal la línea de productos de cerdo de Krusty? Ah, Ok, claro. entonces ya estamos hablando de un término de mercadotecnia. Sí, Sí. pero sigue siendo con base en una línea que no es la misma rayita aquella que No, vimos, ya no. Que por ejemplo cuando las mujeres se pintan el ojo, pues es para hacer más impresionante. Esta línea de aquí, cuando me dicen Así es que me pinté y te dicen no, te maquillaste, no, yo me pinto, yo soy una obra de arte. Ya. Decían por ahí, ¿no? Es uno de los típicos memes de Sí. precisamente los diseñadores y los artistas, Así es. ¿no? Y entonces las líneas, eso es lo que les explica, por eso tienen que entender algo tan elemental como la línea, porque lo que hace la línea es, Esta línea, así es, sí, es enmarcar, resaltar, indicar. A ver usted, ¿qué es lo que sigue? Pues que se vea chido. Muy bien, ahora defina chido. Pues acá. Y de pues, ahora oye, defina acá. ¿dónde das clase? Porque a mí no me han tocado ¿No? de esos. No, No he sufrido en las no he en las- sufrido, a mí no me han tocado esos alumnos. ¿De dónde No, das clase? a mí sí me tocan. Sí. No me gustaría decirlo al aire, pero créanme que uno aprende también de los estudiantes, también se le quedan cosas a los estudiantes Ay. y también enseñan los estudiantes. Sí. Ellos no lo saben. Pero no te nosotros sí. tocó el estudio de la fenomenología del arte. Ujú. Cuando tuve que llevar epistemología del Sí. arte, y que ya llevas más profundo, de repente el profesor nos dijo, hoy vamos a hablar de la fenomenología del arte de Sánchez Vázquez. Y yo, What? ¡wow! Dije, perfecto. Se oye Y- impresionante, y debe había- ser algo muy profundo. trascendente, Y sí. entonces estaba yo leyendo todo el libro de epistemología y de repente nos dice, ¿qué es la fenomenología llevada a la esencialidad? Y yo así de, ok, muy simple, no se hagan bolas. Es la cosidad de la cosa. Así de, Es como que... o sea, con cara de guataca, de emoticón, Ajá. así de sorpresa. Y yo, maestro, no estoy segura de estarle entendiendo. Me dijo, la cosidad de la cosa es lo que hace cosa a la cosa para que no sea otra cosa. Y yo, Ya. ya. Entonces, casi contuve la risa, quizá alguno de nuestros personas que debe nos están estar por ahí. escuchando por ahí se han de estar botando de la risa. Sí, claro. Y entonces le dije, no, bueno, es que en realidad el término es muy profundo. Cuando tú hablas de la cosidad, estás hablando de la esencia. Cuando nos cosifican. Aquí ya está un poquito más difícil. Como figuras públicas estamos Ya. bastante cosificados. Sí. Pero cuando tú hablas del arte y del diseño, cuando hablas de la cosidad y de la esencia, estás hablando de lo que hace a un diseño gráfico no ser un diseño industrial y viceversa. Ujú, sí, y claro. en el arte estarías hablando de cuál es la diferencia entre una pintura, una escultura y un espacio pictoescultórico, por ejemplo. Que ya se han tenido que hibridar gracias a justamente esta facilidad que los medios electrónicos y a su, ¿cómo le llaman tan bonito? Presunta democratización de los medios, me hace tanta gracia. Exactamente, ya la democracia me hace tanta gracia a mí en Sí, todos los sentidos, sí, pero sí. tengo unas imágenes que complementan lo que estamos viendo aquí atrás, Sí. que es la Academia de San Carlos. Tenemos dos imágenes, si no mal recuerdo, por ahí el orden. La Samotracia, la famosa Victoria sin alas. A la de Samotracia, muy bien. Que representa precisamente pues una esencia en el arte como tal. Sí. Y luego tenemos otra también, sí, precisamente que es la Es una escena de Caravaggio, sí, por sus totalmente. poderosos colores, su poderosa luz, la composición, el juego, el complemento que hace el observador, el imaginar. Da un poco que pensar como desde aquel entonces ya la imaginación jugaba un papel decisivo en la observación de una obra, sea cual fuere. Y ahora, bueno, un poco, digo, perdón que meta tanto esta pátina de la tecnología contemporánea, actualizada a 2019, es que nos ha acostumbrado tanto a tener todo digerido, y eso también le resta en nuestros alumnos en las clases, por ejemplo, su parte creativa, ¿no? ¿Dónde está el niño que solía ser, no? Ahora los niños a los, ¿qué? 8 meses ya le ponen un teléfono celular. Ya, exactamente. Y Es preocupante, ¿eh? Mucho. Y tenemos una más Sí. aquí, que es esta, que a mí me encanta, Sí, que es esta imagen del David, que verdaderamente llama la atención, no solo con respecto a ser denominado como el Coloso de Florencia, sí. gracias a Michelangelo A Buonarroti, Buonarroti. sino el hecho de que la expresión es verdaderamente una ruptura con el
clasicismo griego Sí. con la tendencia y legado grecorromano, de que tú ves a los griegos sin expresión y los romanos con mucho más detalle, pero sin esta expresión. Sí. Pero algo que podemos observar aquí en este rostro, los ojos tienen una mirada dirigida, Sí. aunque rompe, por ejemplo, y amigos, los invito a ver, a buscar el David de Donatello, por Sí. ejemplo, que Los otros Davides. no, y que obedece más al concepto bíblico de un joven, un puberto de 13 años, a punto de enfrentar a un Goliat. Cuando aquí Sí, lo claro. que tenemos precisamente de Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel, Sí. precisamente una imagen de un hombre de 27 años que rompe toda la estructura bíblica Claro. con respecto a la definición física del David, pero que cuando tú piensas en el David bíblico, ya no importa que te digan 13 años, ese es el poder del arte. Así es, y un poco Sí. también lo que queda ahí impreso, manifiesto, es todo el movimiento interno que tiene una figura que solamente es un cuello musculoso, que es definitivo, que es muy expresivo, sin decir nada, pero justamente lo que proyecta en el cabello, no me da envidia decirlo, no es por eso que lo menciono, el cabello abundante, los rizos aquellos, la mirada dirigida hacia abajo, todo esto que uno puede observar para Así es. interpretar, hace la ecuación donde el diseño y el arte se conjugan para decir qué de aquí y qué de allá puedo decir en línea recta para que quede esto claro en el menor número de palabras y sin que nadie te pregunte, disculpe, ¿qué quiso decir con? Y es aquí donde participan ustedes. ¿Sí? Aunque ¿qué quiso decir con verdaderamente se rompe, que es la intención, con las vanguardias? Sí. Sí, porque entonces tú ves un Picasso, y estoy pensando en las señoritas de Aviñón, Aviñón, sí. en español, esta es una anécdota un poco burda, pero que me da risa. Le digo, el poder de los idiomas en el arte. Me dicen Sí. que el título original es Las prostitutas de Aviñón en francés, y pasa al español y se vuelven señoritas, ¿no? Es que la pátina de pudor no se puede dejar, Exactamente, sí. entre los españoles este El tamiz sendal, pudoroso. el sendal aquel de la propiedad siempre. Exactamente, principios del siglo XX tenían que guardar toda clase de propiedades ilimitantes. Sí. Pero, ¿cómo evitas preguntar qué quiso decir con esos rostros, con Sí. esos rasgos africanizados? Y esto nos lleva entonces a esta fusión entre arte y diseño, donde ya mencionábamos a Picasso, que Sí. decía que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, pero también él decía que hay personas que tienen la capacidad de transformar el sol en una mancha amarilla, Sí, claro. pero que solamente unos cuantos, Pensando y en se Van llaman Gogh, ¿no? artistas, Ujú. pueden transformar una mancha amarilla en el sol. Otros, por ejemplo, sí, claro, ves por ejemplo a Miró, Joan Miró, Claro. que es como una mancha con los colores básicos y una línea así, un muñeco con los dedos así como los que pintábamos en el pizarrón en la primaria, ¿no? Sí. El profe y ponías un muñeco con las manos así. Y con una cabeza tipo gatito, y Sí. se llama Cenecio la obra. Sí, sí. Sí, como ejemplo, ¿no? Sí. Y cómo eso alcanza niveles de abstracción tales que obviamente no es por menospreciar a un público genérico, pero tienes que leer antes, leer no solo la Exacto. obra, descifrar, interpretar, no sé, disfrutar incluso, ¿no? Y conocer al creador. Y conocer al creador. Es muy importante leer de dónde era, por qué, en qué momento hizo esa obra, Exacto. qué es lo que lo inspiró, pues quién sabe, ¿no? Exacto. Dalí en un accidente que vio que no se inspiraba, a propósito, Por cierto. vio un accidente y de repente se pone a pintar algo, ¿no? Exacto. Pero es como la locura. Es la interpretación, Sí. pero esto nos va a llevar también a las siguientes imágenes que me gustaría que las viéramos juntas, porque nos definen quizá ya un poco más una fusión. Hay personas que Sí. están aquí tenemos a Germán Montalvo, por Sí. ejemplo, y nos definen una fusión entre el diseño y el arte. Me gustaría que las pudiéramos ir viendo Sí. y comentando, por ejemplo, esta. Estos son color. de diseñadores más contemporáneos, es decir, que no se conocen tanto, sino más bien se conoce su trabajo. Ven aquí, por ejemplo, hay algo que se critica como en el sensacional de diseño mexicano, que Así es diseño es. callejero, que fue un éxito en su momento y sigue siéndolo. Los colores estos fosforescentes, A mí que, me que gustan. en México se ha popularizado tanto esta cultura del cartel amarillo, naranja, verde, ayúdame por favor, me falta algún color,
rosa o bueno, solferino. Tendría que ver, bueno, y tendríamos un rojo tulidino que nos encanta, un púrpura, un azul Sí. violeta, pero bueno, Es mucha otros, franqueza en el color y, por ejemplo, la paleta tiende a ser, pese a su agresiva tonalidad en conjunto, tiene una armonía dentro de sí. Se equilibran, por ejemplo, en este rostro, pues el blanco, sí, los labios, sí, la tipografía más libre, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, me encantó. Sí. Este es uno de los clásicos. La verdad es que no es cosa de ahorita. Es uno de los... ¿quién es aquel? Bueno, ahorita me viene el nombre. Este es uno de los carteles de Magallanes, creo que sí. Sí. Por ejemplo, es la parte donde el diseñador tiene que saber de comida, de teatro, de cosas que incluso ni de artes y de otras disciplinas que ni siquiera le gustan, pero tiene que estar allí. Que es lo que hacemos en Pura Vida Cultural, sí. Un poco de todo, para tener un gran conglomerado. Ya no se entiende el arte de la manera tradicional en el siglo XXI. Ni de manera aislada, ¿no? Y aquí cartel me encantó también. Sí. Ya tiene algún tiempo, por supuesto. Sí, ya, pero nos hemos permitido traer estas escenas del pasado. No porque nos guste voltear hacia atrás. No, pero es necesario analizar el pasado para comprender el presente. Porque somos nosotros la ecuación de todo eso que pasó. Es me encantó. de una chica que justamente tiene esta parte del nacionalismo muy hecho de corazón. Sí. Y que realmente, bueno, queda impreso y manifiesto ahí con todo este movimiento, el color, las paletas de colores que ciertamente tienen tonalidades arriesgadas, pero no con eso tienen en sí un estudio detrás de ello, tienen una motivación. Así es. Y tienes que observar, ¿no? Es como los moneros que una vez le preguntaban a alguno de ellos de dónde sacan tanto. Dice, solo tanta creatividad. Dice, solo nos basta con leer y ver a los tecnócratas todas las burradas que dicen. Tenemos una fuente inagotable de inspiración para hacer lo que queramos y no necesitamos necesariamente leer o entender lo que dicen, solo tienes que observar. Así es. Pues, doctor, te agradezco muchísimo. Los volvemos a invitar. Sí, ¿cómo que no? se inscriban a la maestría y al doctorado en la UNAM en general y en particular en la FES Acatlán. En la FES Acatlán, donde existen varias líneas de investigación dentro de lo que hace justamente a las artes visuales, a la comunicación y diseño gráfico, a la docencia, hay la otra maestría en docencia para las artes visuales, en donde ver ya dejó de ser sinónimo, también algunos lo entienden como observar, pero tienen esta posibilidad de ustedes en una maestría redefinir y aportar. Así es, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por Espero que sea la primera, pero no la última visita a este estudio seguridad de Expert TV Woman aquí en Pura Vida Cultural. Y pues amigos, muchísimas gracias. Aquí estamos terminando y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Elisa.